Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Continuamos con la serie de entrevistas con los delegados que han hecho presencia en el 22º Congreso Nacional del Partido Comunista Colombiano. En esta oportunidad tenemos como invitado a Laurent Perea, un destacado dirigente del sector de los trabajadores vinculado al Partido Comunista de Francia y responsable de su sección internacional. Él también es alcalde de una municipalidad en Francia. Muchas gracias, Laurent, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias por vosotros también de poder permitir y exprimir. Bueno, ¿cuál es la situación de los trabajadores de los sectores populares en Francia ahora con el nuevo gobierno de Macron? Una situación muy difícil, que llegamos de décadas de años donde vimos gobierno de derecha con Sarkozy, después gobierno del Partido Socialista con Hollande, que pusieron y ponieron políticas neoliberales, hay que decirlo, de derecha, y hoy vivimos una crisis política y social muy grande. Y lo que pasó por las elecciones presidencial y legislativa del parlamentario, donde Macron llegó presidente de la República sobre una idea de ni derecha ni izquierda, apoyándose en la crisis política que había hoy en Francia, y un presidente que está hoy golpeando todos los derechos sociales, los servicios públicos, la salud, todo, y ahora se ataca sobre los derechos del trabajo de los trabajadores, rompiendo el código de trabajo, política que va por los financieros y los multinacionales. ¿Cuáles son las acciones que impulsa el Partido Comunista Francés, que fue un partido de mucha importancia en Europa y de una gran acogida en las masas populares ahora frente al nuevo gobierno? Los que intentamos de impulsar es de luchar en la Asamblea Nacional, pero también trabajar a la unidad de los obreros, la unidad de los campesinos, la unidad de los jóvenes, para construir un proyecto de desarrollo social y de lucha para hacer mover políticamente las cosas. No es fácil, porque hoy Macron tiene mayoría solo en la Asamblea Nacional, y tenemos que trabajar a un movimiento social muy fuerte, un movimiento político también, para hacer mover las cosas. ¿Cómo se entiende que Francia, que es la nación de la revolución que inspiró las luchas libertarias en todo el mundo desde 1789, tenga ahora un gobierno de derecha y asuma posiciones en contra de la liberación de muchos pueblos y esté en connivencia, por ejemplo, con Estados Unidos y con la OTAN? Lo que hablé antes es que desde años y años, haciendo la derecha, como el Partido Socialista, política de derecha neoliberales, eso hizo que una crisis política, un rechazo contra las políticas tradicionales, y lo que hizo subir mucho la abstención, hizo subir mucho también la extrema derecha. Es un peligro hoy que tenemos en Francia con una extrema derecha muy fuerte. Eso hizo que mucha gente, muchos ciudadanos de izquierda se retiraron del voto, dejando la derecha hacer. Hoy es el desafío que está posado por la unidad
para construir un proyecto de desarrollo social, unidad y lucha para política social y ciudadana. ¿Cómo se ha recuperado la izquierda francesa después del derrumbe del campo socialista que influyó en cierto declive en ella? Porque la izquierda en Francia fue muy poderosa. Lo que pasó es que en 91, con una alianza con el Partido Socialista, el Partido Comunista, con un programa común, un proyecto común, hubo más derecho para los trabajadores, pero pasando los años el Partido Socialista se tornó por política de derecha y eso hay hoy muchos ciudadanos que reprochan, no sé cómo se dice en español, al Partido Comunista de trabajar con el Partido Socialista muchos años. Hoy trabajamos con la fuerza de transformación social. Es por eso que en 2010 trabajamos a construir una frente de izquierda amplia al lado del Partido Socialista para trabajar a un proyecto de transformación social. Hubimos victoria en 2012 también con la presidencial, con una candidatura única en la frente de izquierda con Jean-Luc Mélenchon. Trabajamos a continuarlo y ampliar la dimensión ciudadana. En 2017, este año, este verano, después un movimiento social muy amplio contra la ley de trabajo del Partido Socialista de Hollande, trabajamos a ampliar esta unidad. Pero Jean-Luc Mélenchon de la Francia hizo su propio movimiento, la Francia Insoumise, que se llama, y no quiso hacer unidad en las elecciones legislativas. Es lo peor que podía pasarse, porque el Partido Comunista decidimos de sostener a Jean-Luc Mélenchon e hizo que lo que salió de las elecciones presidenciales, las dos fuerzas tradicionales de derecha y del Partido Socialista no pudieron ir a la segunda vuelta. Se quedó Macron y la extrema derecha. Pero a la primera vuelta Jean-Luc Mélenchon hizo casi 20% a las elecciones y abrió una puerta a la esperanza para las elecciones de los parlamentarios. Pero a la elección parlamentaria, Jean-Luc Mélenchon con Francia Insoumise no quiso hacer unidad con las otras fuerzas de transformación social y nosotros que llevamos esta unidad. Y lo peor, él quería que la unidad se construye con su movimiento sin reconocer la diversidad de las fuerzas que existían para luchar. Y lo peor que podía pasar es que Macron llegó a mayoría solo y de un lado el Partido Comunista tiene un grupo con 16 diputados y Mélenchon tiene 17 diputados con un grupo. Si la unidad se estaría hecho en las elecciones, se podía haber casi 70 a 100 diputados de la fuerza de transformación social. Es que eso complica para los días que vienen, para la lucha. Bueno, siempre la división en el campo alternativo incidiendo de manera negativa, ¿no? Es negativa, es por eso que lo que se pasa aquí en Colombia, otras formas de unidad que hay en otros países de América Latina, por nosotros es importante, la historia lo muestra. A cada vez que las fuerzas revolucionarias trabajaron a la unidad del pueblo, a la unidad de las fuerzas de transformación social, se pudo avanzar.
a cada vez que hay división, Hay retroceso. hay retroceso. Bueno, finalmente, ¿cuál es la percepción que tienen los franceses, específicamente ustedes, en relación con el proceso de paz en Colombia? La visión que tenemos, una visión importante, interesante para decir que da esperanza. La paz detrás es la libertad, es la justicia, es la posibilidad de desarrollo social. Si no hay la paz, no se puede construir. Es por eso que las luchas de tantos años aquí en Colombia por trabajo también la unidad muestra que se puede hoy salir al desarrollo social, salir a la paz contra la guerra por el diálogo. Y eso es la fuerza que está posada por otros conflictos que hay por todo el mundo. Y no parece que si el proceso va hasta al final, va a permitir dar esperanza por los colombianos y también por la región América Latina y para otros países en el mundo. Muchas gracias, Laurent Perea, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Muchas gracias a vosotros y excúseme de mi español un poco malo, pero espero que me entendís. No, por el contrario, el pueblo colombiano agradece su presencia en nuestro país y la solidaridad que brinda al proceso de paz. Y gracias al pueblo colombiano. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.